Bueno, empezamos. Lo primero, muchas gracias. Gracias a todos por inscribirse, por participar y por sacar un rato, ¿no? Pues para ver BIM, para ver cómo podemos automatizar el proceso de factura de proveedor, de cuentas a pagar. Bueno, me acompaña Marta Galey, que es responsable de área, y Pedro Cano, responsable de factura electrónica y también consultor BIM. Y bueno, si os parece, empezamos ya. Vamos a ver la agenda, vamos a ver el programa que tenemos hoy. Bueno, en primer lugar vamos a nada, una pincelada muy rápida de... Bueno, antes de eso os iba a plantear, para ver sobre todo las pantallas de SAP, quizá sea mejor arriba donde pone cámaras activas, la posición de la cámara. Si ponéis las cámaras a la derecha o a la izquierda, la pantalla queda más grande, ¿vale? Entonces, cuando veáis sobre todo el PowerPoint se ve bien, pero la parte de SAP, la pantalla de SAP, se ven un poco pequeñas si no. Entonces, si os parece, podéis cambiar eso en cámaras activas, cambiar la forma de visualización. Vamos a ver Vendor Invoice Management. En la agenda vamos a ver primero, bueno, pues quiénes somos, muy rápido, ¿vale? 2 minutos para que los que no nos conozcáis. Después vamos a ver las características principales de BIM. Vamos a entrar en parte de demo, donde vamos a ver tres casos concretos de cómo podemos automatizar la factura de proveedor en SAP. Y bueno, y preguntas. También es cierto que todo el tiempo que queráis hacer preguntas, sobre todo si es de la temática que estamos hablando, para no dejar pasar mucho tiempo hasta el final, si podemos las iremos intercalando, ¿vale? O sea que la pregunta que tengáis la podéis poner en el chat, arriba la interrogación. Podéis poner la pregunta que tengáis y lógicamente la vamos resolviendo. Entonces, bueno, Imagine Ray, somos una consultora SAP. Llevamos ya 13, creo que 14 años ya en el mercado. Antes siempre decía que éramos una empresa joven, ya no somos tan jóvenes, pero bueno, llevamos esos 13 años, hemos hecho proyectos en más de 15 países, muchos de ellos del área BIM. Realmente BIM es uno de nuestras principales áreas, nuestro caballo de batalla, digamos, es el origen, ¿no? El germen de Imagine Ray es justamente BIM, es lo que vamos a ver hoy. Hemos participado en más de 300 proyectos y bueno, y cada vez tenemos pues más clientes, ¿no? Ya llevamos bastante tiempo en esto, ¿no? Entonces, dentro del área SAP, bueno, realmente tenemos y hacemos mantenimiento de casi todas las áreas, o al menos de las áreas tradicionales, tanto de recursos humanos, finanzas, logística y bueno, la parte de programación, tanto con Fiori, con Cloud Platform, con BTP, en fin, con todas estas áreas. Pero lo más demandado y donde más trabajamos es en BIM, ¿vale? En el área BIM, donde, bueno, pues tenemos más proyectos y bueno, participamos muchas veces de la mano de partner, muchas veces directamente, en todo, ¿no? Haciendo rollout, haciendo evolutivo y, lógicamente, haciendo implantaciones. El objetivo de hoy es ver, pues, cómo sería una implantación de BIM o qué ventajas tenemos de incorporar BIM en nuestro ecosistema de soluciones SAP si no tenemos completamente automatizado o en la medida de lo posible el proceso de cuentas a pagar, ¿vale? Aquí ya para hablar de la herramienta y demás dejo a Marta y ya os digo, cualquier duda que vayáis teniendo, pues nos la vais preguntando que la vamos incorporando, ¿vale? Muchas gracias. Muy bien, pues nada, os cuento yo una breve introducción a Vendor Invoice Management, ¿vale? Para que conozcáis, pues, bueno, de qué se trata y cuáles son las características principales de este producto, ¿ok? Bueno, pues BIM al final es un módulo desarrollado por OpenText, una multinacional canadiense. Este módulo se instala en SAP, ¿vale? Disponible tanto en versión SAP ECC como S4 HANA. Y el objetivo, ¿vale?, de este producto es facilitar el tratamiento de facturas de proveedor. Se puede integrar también con un software OCR, el Invoice Capture de OpenText, de modo que aquellas facturas que nos lleguen en PDF, ¿vale?, podamos extraer la información y enviarlas a BIM, ¿vale? ¿Qué ventajas
tenemos del uso de BIM en nuestra empresa? Pues aquí citamos algunas. La primera, monitorización o visibilización de las facturas. Vamos a tener visibilidad desde el primer momento que recibimos esa factura hasta que se contabiliza, incluso hasta que se paga, porque vamos a tener información de los documentos de compensación de todas nuestras facturas, ¿vale? Vamos a tener esa visión de la deuda. Segunda ventaja, facilidad y agilidad en la gestión y en la aprobación. Hemos dicho que BIM es un componente que se instala en SAP, por lo tanto, las pantallas, las transacciones, las aplicaciones son muy parecidas a las que los usuarios pueden utilizar actualmente ya en SAP. Por lo tanto, el aprendizaje es muy rápido, ¿vale? Es muy fácil para el usuario adaptarse a estas nuevas transacciones o modo de trabajo. Y también acabo de comentar, aplicaciones Fiori para la aprobación, por ejemplo, esa disponibilidad, esa movilidad que nos permite aprobar esas facturas en cualquier lugar. La tercera ventaja que citamos aquí, la gestión descentralizada de excepciones. Los vamos a ver un poquito más tarde en la demo, pero uno de los puntos clave de BIM es la verificación de las facturas, comprobar que las facturas tienen la información, que la información de la factura es válida, ¿vale? Y es completa. En función del error, en caso de que el sistema identifica algún error, en función de esa naturaleza del error, vamos a configurar que esa factura le llegue a un grupo de personas o a otro. No es lo mismo un error con impuestos que un error porque la entrada de mercancía no se ha realizado, ¿vale? Es un ejemplo claro. Y vamos a hacer esa distribución de las facturas en función del error para que el proceso sea eficiente. La cuarta ventaja o el objetivo, uno de los objetivos de BIM es el pago de las facturas en tiempo y forma, pagar el importe correcto cuando tenemos que pagarlo. Y, por supuesto, reducción del tiempo de procesamiento, hacer de este proceso, este tratamiento de facturas, hacerlo de una forma eficiente. ¿Okay? Vale. Bueno, aquí brevemente, históricamente BIM se ha centrado siempre en el tratamiento de facturas a proveedores, pero es verdad que en las últimas versiones ya BIM no solo incluye el tratamiento de facturas, el procesamiento de facturas, sino que también incorpora otros documentos del proceso P2P, Procure to Pay o Order to Cash, como pueden ser pues, los albaranes de compras, las confirmaciones de pedido, en el caso de ventas, pues de los pedidos de venta. Nosotros nos vamos a centrar en este webinar en el tratamiento de facturas de proveedor, pero bueno, que sepáis que las últimas versiones, con el mismo licenciamiento, se pueden tratar también distintos tipos de documentos. Bueno, pues nos vamos ya a contaros el proceso que sigue la factura en BIM. En esta diapositiva lo que queremos representar es ese procesamiento de facturas en BIM. Como veis, el proceso queda dividido en distintos bloques que vamos a ir pues un poco viendo las características en las siguientes diapositivas. Empezamos por, bueno, tenemos identificado a la izquierda a nuestro proveedor que nos puede enviar la factura en distintos formatos. Puede ser que nos la envíe en papel y que necesitemos, bueno, digitalizarla, que también OpenText tiene un producto Enterprise Scan para hacer esa digitalización. Puede ser que nos la envíe en PDF o que tengamos SAP Ariba y que la factura se integre también desde SAP Ariba, o que nos envíe una factura electrónica, ya sea un IDOC o un XML, ¿vale? Esas facturas van a entrar en nuestro sistema y es el primer paso en el proceso de BIM, la recepción de la factura. BIM permite distintos formatos de factura, los que hemos comentado, PDF, XML, IDOC, y también distintos canales de factura. Podemos establecer integración con SAP Ariba, con DRC, podemos integrar facturas directamente a través del correo electrónico del proveedor, ¿ok? Y una vez que recibimos esa factura, lo que hacemos es archivarlas en el servidor central de archivado. Esas facturas no van a la base de datos de SAP, se van a quedar en un servidor dedicado a esas facturas, pero van a estar, ese PDF de factura, esa imagen, va a estar disponible durante todo el proceso. Vale, bueno, una breve pincelada. Hemos hablado rápidamente de factura electrónica, XML. Alberto, ¿quieres comentar esta diapositiva? ¿La comento yo? Vale, no Estás en lo mute, escucho, Alberto. Alberto. Estás en mute.
No, sí, correcto. Que bueno, si quieres comento yo y complementamos entre los dos. Pues nada, simplemente, bueno, hablar de la factura electrónica como concepto, ya sabemos todos bueno, que prácticamente está aquí, tanto en España, y que ya los que tengáis, bueno, tengáis otras sedes fuera de España, pues ya sabéis que se están recibiendo, ¿vale? Que se están recibiendo de muchas maneras. ¿Cómo afecta o cómo afecta esto a BIM? La realidad es que en BIM, o lo que está progresivamente incorporando BIM, son parches sucesivos en los cuales va reconociendo formatos de factura de los distintos países que van incorporando la factura electrónica, ¿vale? Entonces, BIM, de cara a la factura electrónica, es capaz de leer sin necesidad de esfuerzo adicional los formatos de factura electrónica de los diferentes países, ¿no? Hablamos de VL como se quedará en España, pero bueno, también de Alemania, de Polonia, de los distintos países en los que se está implantando, ¿vale? Ahí BIM solo no es una plataforma de invoicing, ni se conecta, ni hace este tipo de cosas. Ahí tenemos la solución de SAP, que es DRC, para conectarse a las distintas haciendas de los distintos países y hacer de conexión y descargar las facturas en BIM, donde seguiremos con todo el procesamiento de la factura y todo lo que ha contado Marta ahora mismo. Y después tenemos también otra opción de usar una plataforma como cualquiera de las que están ahí, B2B Router, Edicon, Ceres, en fin, cualquiera de las que están ahí. Y Ray tiene desarrollado un conector en el cual permite conectarse a esas plataformas de invoicing y integrar la factura en SAP, ¿vale? En este caso, depositándola en BIM o depositándola o siguiendo con la contabilización automática, ¿vale? Un poco la foto de cómo BIM se ve afectado por factura electrónica. No sé si Marta, si quiere decir algo más. En Sí, principio, un solo poco esa es la remarcar idea. este preconfigurado que nos da BIM de los formatos más comunes y conforme se van aprobando en los distintos países nuevos formatos, BIM los va incorporando y nos ayuda mucho en la adopción de ese mandato de factura. No es lo mismo partir desde cero que partir desde este preconfigurado, ¿vale? Reduce muchísimo el esfuerzo. Y bueno, pues como pone ahí, también tenemos opciones de crear un visor HTML, una generación del PDF, de forma que pues hacemos más amigable ese tratamiento de facturas en BIM. Y bueno, y por otro lado, aunque la factura nos llegue en XML, sabemos que esa factura no se va a contabilizar automáticamente en el sistema por distintas casuísticas y que al final BIM, independientemente de si nos llega en un PDF o nos lleva un formato XML, el tratamiento que le hagamos a esa factura en el sistema, pues será común, ¿vale? Esas validaciones que realizaremos. Ok. Vale, pues una vez que hemos recibido y archivado la factura, pasaríamos al bloque de reconocimiento óptico de transformación. Si la factura nos llega en PDF, hay que enviarla a ese producto Capture, ese producto OCR, para que extraiga los datos de la factura y los podamos tener en BIM, ¿vale? Referencia a factura, fecha factura, el OCR lo lee y se lo envía a BIM. Si la factura nos llega en otro formato, XML, en iDoc, aquí pues también se hace ese mapeo directamente de ese formato hacia BIM, ¿vale? Con respecto al OCR de OpenText Capture, ¿vale? Este OCR es un OCR de nueva generación. Eso significa que ya incorpora tecnología Machine Learning, que nos aporta un aprendizaje continuo durante todo el proceso. Este sistema OCR, lo que va a hacer es que va a aprender de todas las facturas que vayamos enviando al sistema, de las acciones manuales que realice el usuario para corregir datos que no ha capturado bien o incluso de la contabilización de esas facturas, ¿vale? Adicionalmente, este OCR de OpenText está consultando los datos maestros de SAP, los datos transaccionales, ¿vale? Significa que para determinar la sociedad va a buscar la información de sociedades en SAP. Para determinar el proveedor de la factura, del código de proveedor, va a buscar en los datos maestros de proveedores de SAP. Por lo tanto, esta combinación entre acceso a datos maestros, datos de pedido y inteligencia artificial hace que el OCR obtenga unos ratios de reconocimiento muy, muy altos, ¿vale? En estas últimas versiones.
Además, bueno, enlazo ya con alguna aplicación Fiori novedosa, tenemos este tipo de informes del IES Capture Analytics, entre otros, que nos permiten medir de forma precisa cómo de bien o mal lo está haciendo nuestro OCR, ¿vale? ¿Cuál es el ratio de reconocimiento de verdad de nuestro OCR? También enfocado a esta mejora continua para poner el foco en, oye, cuáles son las facturas, en qué países está fallando más el OCR para entrenar esas facturas y conseguir que el ratio aumente, ¿vale? Pero tenemos transparencia, tenemos mucha visibilidad. Pasamos ya al último bloque de nuestro procesamiento de facturas en BIM, que es el de verificación de facturas. Este bloque es muy amplio y se podría subdividir también en otros subprocesos, ¿vale? Aquí, ¿qué ocurre? Pues por un lado, enriquecimiento de datos. Hay datos que sabemos que no vienen impresos en nuestra factura, pero que son necesarios para contabilizar esa factura en SAP. Por ejemplo, indicador de IVA. Nosotros tenemos un dato que es el porcentaje de IVA en la factura, pero no tenemos con qué indicador de IVA específico tenemos que contabilizar esa factura. Eso es un dato nuestro de SAP y depende también de cada sociedad. Pues ese tipo de información que hay que agregar a la factura para que la podamos contabilizar de una forma más o menos automática es lo que se realiza en este punto. También vamos a realizar una verificación. Vamos a comprobar que los datos de la factura son válidos y están completos. El fin último de BIM es que las facturas se contabilicen de forma automática, con el menor número de acciones manuales posibles, pero necesitamos asegurar que esa contabilización va a ser correcta. No nos sirve de nada contabilizar una factura de forma automática, pero que los datos de la factura sean incorrectos, ¿vale? Ese es un poco el objetivo de esta gestión, de este tratamiento de los errores. También a través del workflow nos va a permitir colaborar con distintos roles, enviar facturas dependiendo de la naturaleza del error a los distintos departamentos y cuando toda la verificación se ha ejecutado y hemos comprobado que la factura es correcta, podríamos enviarla a un proceso de aprobación. Vale, después de la aprobación se enviaría a la contabilidad. Durante todo el proceso vamos a tener visibilidad de dónde está nuestra factura, qué le pasa, por qué no se ha contabilizado, utilizando, entre otros, el informe BIM Analytics, que lo vamos a ver ahora en una demo. Y también importante, en las últimas versiones de BIM nos permite realizar todo el tratamiento de la factura end-to-end con aplicaciones Fiori. Vamos a ver también algunas en el sistema. Incorpora también una novedad, que es el formato Workplace. Con este formato, tanto el usuario de cuentas a pagar como el usuario aprobador, ¿vale? Está disponible para estos dos perfiles, tiene acceso a todas las aplicaciones importantes que va a necesitar para el tratamiento de la factura desde una única aplicación, ¿vale? Como accesos directos a las distintas aplicaciones, de modo que nos da mucha eficiencia porque no tenemos que estar cerrando y abriendo aplicaciones, sino con este panel podemos trabajar directamente. Lo mismo para factura, para aprobación de facturas, para los aprobadores, está disponible este Workplace. E incluso vamos un pasito más, ¿vale? Intentando también explotar pues todas las funcionalidades que nos ofrece Fiori. Tenemos este tipo de cockpits donde de una forma pues bastante visual, una mezcla entre Workplace y cuadro de mandos, pues nos da información de, oye, el estado de nuestro inbox. En este caso, pues por ejemplo, vemos que el usuario tiene 533 facturas en su buzón pendientes de ser contabilizadas y da una muestra, una distribución de esas facturas dependiendo del error por el que no se ha podido contabilizar esa factura, ¿vale? Y desde aquí pues podrá acceder directamente a esas facturas. O, por ejemplo, la tarjeta de facturas urgentes, que muestra aquellas facturas que aún no han sido contabilizadas, pero que su fecha de vencimiento está próxima. ¿Okay? Es así una idea de, bueno, se pueden construir más tarjetas, pero es una idea de cómo podemos utilizar en BIM toda la funcionalidad Fiori. Ok, bueno, pues vamos... Marta, tenemos una Dime. pregunta. Preguntan ¿cuál sería la versión necesaria de SAP para poder instalar BIM?
tendríamos que analizarlo. Bueno, en principio, bueno, mi respuesta sería, BIM está disponible tanto para ECC como para Fiori, ¿vale? Es decir, hay incluso dentro de ECC, dentro de SAP HANA, S4 HANA, hay, pues dependiendo de la versión, bueno, pues hay diferentes productos adaptados a 2023, 2025. Y dentro de CC, que supongo que la pregunta irá un poco por ahí, realmente no requiere una versión muy última, ¿vale? Es decir, es verdad que necesita un nivel, creo que es el Servipack 7.0, Servipack 27, pero que eso es bastante bajito, ¿vale? No es algo que sea normalmente una limitación, ¿vale? Para poder instalar BIM, pero es cierto que, como decía Marta, es necesario hacer un análisis concreto exactamente de la versión que tengáis instalada ahora mismo, sobre todo por intentar instalar los últimos support package, que son los que incorporan toda esta funcionalidad que estamos comentando, ¿vale? Vale, hemos preparado unos ejemplos en un sistema demo, ¿vale? 3 escenarios donde vamos a poder ver las transacciones, las aplicaciones de BIM y cómo realizaríamos ese tratamiento, ¿de acuerdo? El primer ejemplo, escenario 1, contabilización automática de una factura con pedido, ¿vale? Aquí veis reflejado este proceso que acabamos de explicar. Vamos a enviar un PDF de factura directamente a SAP, vamos a ver cómo se integra, la factura quedará archivada, después, como es un PDF, pues se enviará al OCR que extraerá los datos. El sistema va a verificar que los datos de la factura son correctos y finalmente la va a contabilizar, ¿vale? Este es el camino feliz porque vais a ver cómo la factura se contabiliza automáticamente sin que el usuario vaya a realizar ninguna acción. Me voy a ir al sistema. Vale, bueno, tengo aquí preparado mi correo. Yo simulamos ahora que soy un proveedor y que voy a enviar mi factura al cliente. Vale, tengo esta factura, una factura PDF y la envío, ¿vale? Y bueno, pues ahora la pregunta es ¿qué ha ocurrido? ¿Dónde está esa factura? ¿Vale? Donde hemos dicho que una de las ventajas de BIM es que puedo monitorizar todo el flujo de factura desde que la recibo, ¿vale? Uno de los informes más importantes, que ya lo hemos comentado, BIM Analytics. Este informe es súper potente, tiene más de 60 campos de criterios de selección que me permiten pues consultar facturas por fecha de documento, por proveedor, por referencia, por pedido de compra, por infinidad de ellos, ¿vale? Me va a mostrar el estado de la factura, no solo aquellas que se han contabilizado, sino las que están todavía pendientes de contabilización, que por algún error no han sido todavía posibles contabilizar, ¿vale? En este caso, a ver, tenía por aquí la referencia, voy a buscar por referencia, vale, pues a ver. Uy, espera un momento porque no se ha enviado las cosas del directo. Vale, sí, ha tardado un poquito, pero aquí está. Vale, este es el informe que me va a mostrar pues toda la factura, en qué estado está, el histórico, todo lo que ha ocurrido en esta factura, quién ha realizado qué acción, ¿vale? En este caso vemos que la factura tiene el estado contabilizado. Vale, aquí también vemos que el PDF de la factura siempre está disponible, ¿ok? Para poder consultarlo. Como hemos dicho, este es el ejemplo camino feliz, factura se contabiliza automáticamente, que es lo que nos gustaría que ocurriera con todas las facturas, pero bueno, ya sabemos lo que ocurre, ¿vale? No hemos visto nada, pero el sistema por detrás ha hecho todos los pasos que hemos comentado.
el correo directamente que ha enviado el proveedor se ha integrado en SAP. SAP ha cogido el PDF de la factura y la ha archivado. Me ha creado un número de documento BIN. Este número de documento, vale, en este documento BIN se ha hecho ese enriquecimiento que vamos a ver ahora. Por ejemplo, este documento tiene un indicador de IVA. Este indicador de IVA no viene en la factura. El sistema lo ha determinado. El sistema también ha determinado cuál es el proveedor, el código de proveedor de esta factura, a qué sociedad iba dirigida. Ha conseguido también machear estas líneas de factura con las posiciones del pedido, ¿vale? Ha verificado que todos los datos eran correctos y ha contabilizado en fondo la factura, ¿vale? El sistema ha hecho todo eso en fondo. Adicionalmente, también desde este report, pues tengo acceso tanto al documento de factura como al documento financiero, y a estos documentos también se les ha anexado ese PDF de factura, de modo que tanto desde las transacciones de finanzas como transacciones de compra voy a tener acceso a este PDF de factura siempre. ¿Ok? Vale. Entonces, en este caso hemos visto integración del correo del proveedor directamente en SAP, automatización, en este caso del 100%, hemos visto cómo la factura se ha contabilizado sin intervención del usuario, y la trazabilidad. Aunque la factura se ha contabilizado automáticamente, yo siempre tengo ahí el registro de qué es lo que ha pasado y cómo se ha procesado esa factura. Vale, vamos al segundo escenario en el que también tengo una factura con referencia a pedido. Me llega por formato PDF a través de un email del proveedor y va a seguir el mismo flujo, ¿vale? BIM también nos ayuda a estandarizar ese tratamiento de facturas, a establecer un modelo core que, bueno, puede tener, se pueden configurar pues distintos caminos en función del tipo de factura, pero voy a tener también la seguridad de que todas las facturas contabilizadas van a seguir el mismo modelo, las mismas validaciones y los mismos procesos, ¿vale? Me va a dar consistencia en el tratamiento de estas facturas. Voy a tener la factura, el correo integrado, PDF de factura archivado, el PDF se enviará al OCR y a la hora de realizar esa verificación automática para detectar errores, el sistema va a detectar un error, ¿vale? Falta número de pedido, pedido inválido. Y va a mandar esa factura al buzón de AP para que pueda resolver esa incidencia y la pueda contabilizar, ¿vale? Es lo que vamos a ver ahora en el sistema. Vale, tengo aquí otra factura preparada. Voy a cogerme la referencia, ¿vale? Y la envío a SAP. Vamos a hacer el mismo procedimiento de antes. Voy a buscar primero mi factura en BIM Analytics para ver el estado, ¿vale? Y que, bueno, os situéis un poco. Vale, tarda unos minutillos. Unos segundos, diría. Bueno. Vale. Bueno, han tardado un pelín más, ¿no? Al final. Sí, a ver. Algunos segundos sí que tarda. Al final el sistema pues tiene que archivar el documento, lo tiene que enviar al OCR, tiene que extraer los datos. Esto es un sistema demo, hay más usuarios trabajando, más consultores trabajando. En función del número de facturas que se estén procesando ahora, pues puede ser que la cola del OCR sea mayor o menor. ¿Vale? Vale. Mientras yo creo que sí, hay una pregunta que, bueno, no está ahora mismo, pero hay una pregunta mientras que se carga esto en referencia un poco a la parte que dijiste antes de la tasa de OCR. Dice que qué tasa de acierto de la parte de OCR pues más o menos se tiene. No sé si se conoce el dato o...
con las últimas versiones, con esta versión de Capture con IES, como he comentado, como aúna tanto la parte de aprendizaje continuo como ese acceso a las bases de datos, a los datos maestros de SAP, entre un 80 y un 90%, ¿vale? No tiene nada que ver con los ratios de extracción de las versiones anteriores. O si, bueno, si alguien ha trabajado con otro tipo de OCR, la verdad que ha mejorado muchísimo, ¿vale? Vale, hay otra más, ¿no, Pedro? Si quieres leerla Sí, tú. tenemos otra pregunta relacionada con este asunto del OCR. La pregunta es, ¿en la verificación de datos OCR tiene incorporado el formato estándar una factura? Es decir, en la derecha de la cabecera se sitúan los datos del cliente, receptor de la factura, y en la izquierda de la factura se situarían los datos del proveedor emisor. No. No tiene patrones fijos, ¿vale? El sistema, la realidad es que es una caja negra, no sabemos lo que ocurre dentro, pero no necesitamos que utilice unos patrones sencillos. Impacta la calidad del PDF, por supuesto, y la calidad del dato, pero no necesitamos que esté en una zona o en otra. El sistema va a ir aprendiendo, ¿vale? Además, bueno, en el caso este del emisor y receptor, decir que BIM, grabados en SAP, tanto para las direcciones de las sociedades como receptores y los datos de los proveedores para la detección de los que BIM denomina business partners, ¿no? De los interlocutores, ¿no? Entonces, ayudándose de esa información, pues la tasa de reconocimiento del proveedor y de la sociedad son bastante altas. Por ejemplo, llega a utilizar la dirección, la página web del proveedor, en el caso de que la factura aparezca en la página web, es un dato que también se utiliza para poder detectar correctamente el proveedor, ¿vale? Y en línea con eso, Pedro, como tenemos toda la información en SAP de, pues eso, de proveedores, de sociedades y demás, no es, o sea, a diferencia de otros OCR que simplemente se limitan al reconocimiento de lo que está impreso, de alguna manera está, como alguna vez hemos dicho, dopado, ¿no? Tiene Sí. alguna ayuda extra porque está integrado con toda la información que está en SAP. Entonces el OCR, en este caso, tiene, en diferencia con otros OCR, pues tiene esa capacidad, ¿no? Al estar conectado con y alimentarse de los datos del SAP, ¿no? Está dopado, ¿no? Si la expresión vale. Ya ha llegado eso mientras, ¿no, Marta? Y ha llegado. Vale, bueno, pues tenemos esta factura, a diferencia de la anterior, ¿vale? Que era estatus contabilizado, este es estatus indexado. Y aquí nos aparece el primer error que ha encontrado el sistema, ¿vale? Número de pedido no válido. Nos da información también de en qué buzón se encuentra, quién es el grupo de usuarios al que se le ha redirigido esta factura y el usuario o los usuarios que deben tratar la factura. De nuevo, pues tenemos aquí el PDF de la factura. Entonces, voy a entrar ahora como si fuera AP Processor, como si fuera AP, para ver cómo tratar esa factura, ¿vale? Lo voy a hacer desde aquí. En principio voy a entrar en BIM Invoice Workplace y desde aquí accedo a las facturas que están en las que yo puedo trabajar, ¿vale? Son facturas que no se han contabilizado, que por algún motivo, aquí tenemos la excepción, la primera excepción que ha aparecido, el primer error, pues estas facturas no se han podido contabilizar en el sistema. Si ejecuto la tarea, accedo ya a lo que es el panel de documentos, que es la interfaz del workflow de BIM. De nuevo, siempre el PDF de la factura disponible. Tengo también aquí algunos botoncitos que son las acciones que puedo realizar, ¿vale? Como accesos directos a algunas transacciones o también acciones que puedo realizar. Toda la información que ha reconocido el OCR está aquí dividida en distintas pestañitas, ¿vale? Tengo el proveedor, la sociedad, veo aquí cuál es
excepción, el primer error que ha detectado el sistema, y si simulo reglas, veo el listado de validaciones que el sistema le ha aplicado a la factura, y aquí, muy sencillito, con un semáforo en verde o en rojo, me va diciendo si la validación, si la factura ha superado la validación exitosamente o si hay algún error, ¿vale? Y aquí me aparece el primer error. Todas estas validaciones son configurables, ¿vale? Estas son las que hay configuradas en este sistema. Para que la factura se pueda contabilizar, la factura tiene que superar todas estas validaciones, ¿vale? Para asegurarnos de que la factura es correcta. Vale, pues en este caso, es verdad, el número de pedido lo vemos un poquito aquí más abajo, el número de pedido está vacío y yo no sé con qué número de pedido tengo que contabilizar esta factura. Voy a simular que voy a consultar a otro usuario, a otro rol, para que me dé información de qué pedido tengo que utilizar, ¿vale? Vamos a utilizar el consultar info provider, que es otro de los roles de BIM. ¿Vale? Y guardo. En este caso se lo voy a enviar a Paul, que sé que es el que está configurado en el sistema. No. Aquí. Paul Williams. Vale, pues se lo voy a enviar a él. Si vuelvo a Analytics y refresco, ¿vale? Veo que la factura sigue parada en la misma regla de negocio, pero el rol y el usuario ha cambiado, porque esa factura se la he enviado yo a Paul. Y en comentarios también puedo ver pues, los comentarios que ha añadido el AP Processor, ¿vale? Este informe muestra información de forma síncrona, ¿vale? Segundo a segundo lo que está pasando de verdad. Vale, pues ahora yo, con la gorra de Paul Williams, voy a contestar la consulta de AP. En este caso lo voy a hacer desde Fiori, ¿vale? Imaginamos que Paul pues no es un usuario de los que suele trabajar con SAP GUI, no está familiarizado tampoco pues, con este proceso de BIM y las transacciones de BIM. Y entonces para él, para simplemente contestar preguntitas, vale, tenemos aquí el switcher en este sistema, me voy a logar como Paul en Fiori. Paul va a recibir esa consulta, por ejemplo, en esta aplicación de excepciones. Es una aplicación muy sencilla que sirve pues, para este tipo de roles que no están familiarizados con BIM para que simplemente puedan contestar las consultas. Si me voy a comentarios, pues veo el comentario de Sally. Por favor, ¿me puedes indicar el número de pedido? Y Paul pues le va a contestar. ¿Vale? Y le va a indicar pues el número de pedido, creo que era este. 2127. ¿Vale? Que sabe que es este. ¿Vale? Una vez que contesta, pues la factura desaparece de su inbox. Aquí actualizará, ya tengo una factura menos. Si vuelvo a Analytics y refresco, pues me vuelve a dar información de lo que ha sucedido. Ahora está de nuevo en el buzón de cuentas a pagar. Lo tiene Sally Smith como AP y puedo ver de nuevo pues todos los comentarios, ¿vale? El comentario nuevo que ha añadido Paul. ¿Vale? Pues, bueno, Sally se podría ir hasta aquí, como hemos visto antes, o también puedo enseñar el workplace o incluso, vale, este es el workplace de cuentas a pagar que os indicaba, que es una vista unificada de las aplicaciones más importantes que va a necesitar AP, ¿vale? De modo que no tenga que salir de esta vista, sino que pueda tratar o incluso consultar, ¿vale? Con Invoices Report, incluso consultar, acceder a un BIM Analytics desde esta transacción. Vale, este es mi número DDP y como veis, pues tiene pues la misma apariencia que el workplace que hemos accedido antes desde SAP GUI. Aquí Sally
revisaría los comentarios y, bueno, pues selecciona en este caso el número de pedido, que es lo que le había pedido, ¿vale? Y puede, pues nada, modificar, grabar y modificar los datos de la factura. Sally simularía las reglas y comprobaría que la regla que anteriormente me aparecía en rojo ya me aparece en verde porque hemos resuelto esta regla, pero sin embargo hay otras reglas que me siguen apareciendo en rojo. Lo puedo resolver directamente, ¿vale? Esta regla, manual check needed, me está indicando que la información a nivel de línea no está completa. Vamos a ver, que aparece aquí muy pequeñito. Vale, es verdad. Ese macheo entre las líneas de la factura y las líneas del pedido que hemos visto antes en la primera que se había realizado, en este caso todavía no está hecho, ¿vale? Si le damos a Match All, vale, es una factura sencillita y el sistema, pues seguramente esté configurado para que en función del importe, la cantidad de las líneas de la factura, intente machear con las líneas del pedido y en este caso pues las ha macheado. Si simulo, vale, tengo que grabar, simulo reglas de negocio, ya me aparecerán todas en verde, ¿vale? Y para continuar con el proceso aplicaría reglas de negocio, ¿vale? Y vamos a ver si la factura se ha contabilizado. Vale, sí, se ha contabilizado. ¿Ok? Todo en el log, en el historial, ¿vale? Del documento, pues puedo ver todo lo que ha sucedido con esta factura, ¿vale? Que saltó la regla de negocio número de pedido no válido, que AP Procesos Sally Smith le envió la factura con una consulta al infoprovider a Paul William, quien contestó, ¿vale? Podemos ver aquí también los comentarios, que después ha aplicado reglas de negocio y que la factura se ha contabilizado. Todo queda recogido en el log, ¿vale? Del histórico. Ok, y vale. En este caso hemos visto la detección automática de errores y la colaboración entre distintos roles. Y vamos ya con el último escenario. En este caso vamos a simular una factura sin pedido y vamos a ver el paso de codificar, de introducir los objetos de coste y la aprobación. Vamos a verlo con un ejemplo de factura electrónica en el sistema, ¿vale? A ver, aquí. Vale. Yo ya he cargado este XML en formato factura de Italia. Voy a buscar esta referencia en Bing Analytics para ver dónde está mi factura. ¿Vale? Y veo que está en espera de aprobación, primer nivel, que es el de codificación, ¿vale? El solicitante o codificador tiene que introducir los datos de cuenta de mayor y objetos de coste. Si en este caso voy a la imagen de factura, vale, aquí no lo tienen integrado, ¿vale? Lo tiene, vale. Esto lo que me abre es un visor, que normalmente está aquí integrado en el mismo recuadro que el... A ver si lo puedo abrir. Vale, está aquí. En el mismo recuadro donde aparece el PDF de la factura, aparece también este visor y es un ejemplo de lo que hemos comentado de generar una imagen amigable de ese XML para que el usuario pueda consultar estos datos, ¿vale? Aquí vienen pues los datos que hayamos configurado importantes en esta visualización y pues puede estar disponible tanto este visor HTML, PDF y el XML de factura, ¿vale? Los dos documentos se quedan también anexados. Ok, vale, pues en este caso lo tiene Phyllis. Voy a logarme ahora como Phyllis, que es ella. Y voy a ir al workplace de aprobación. En este workplace pues sirve tanto para para introducir información de imputación de la factura, las líneas, como para aprobar facturas.
Voy a acceder a mi factura. La imagen, a ver, es un poquito distinta. Aquí igualmente pues tendré también acceso al visor HTML en este caso. Veo que las líneas ya están codificadas, ¿vale? No hemos hablado de eso, pero para facturas sin pedido, BIM también incorpora para aquellas facturas sencillas, que siempre se repiten, que utilizan los mismos patrones, una codificación automática. Está la básica, a partir de los datos de cabecera, proveedor, sociedad, determinamos cuenta de mayor, objeto de coste, ¿vale? O incluso también en las nuevas versiones en S4 HANA 2023 incorpora un componente de inteligencia artificial, de modo que intenta predecir cuál será los objetos de coste a imputar esta factura en base al histórico de factura y a modelos de árboles de decisión, ¿ok? Entonces, por eso me viene ya relleno en este ejemplo. Philips lo que haría es confirmar y la factura se enviaría a aprobación. Para facturas sin pedido podemos tener un flujo de aprobación multinivel y los aprobadores se determinarán en función de los objetos de coste de la factura. En este caso, pues está configurado que para el objeto de coste utilizado, pues sea Jeff quien apruebe la factura. Hago lo mismo si me logo ahora como si fuera Jeff, tendré esa factura ya en mi inbox pendiente de aprobación. Vale, voy ahora a abrir la aplicación de facturas. Vale, tengo... vale. Abro mi factura. Jeff verá tanto el PDF o el HTML de la factura, ahí tengo los adjuntos, ¿vale? Como información básica de datos de cabecera y líneas. Jeff aprobará o rechazará, ¿vale? Es muy sencillita esta aplicación. ¿Vale? Y una vez que aprueba, pues la factura desaparece de su buzón. Puedo ver ahora qué ha pasado con la factura. Vale, y efectivamente, pues la factura después de aprobar, después de la aprobación, ha sido contabilizada. De nuevo puedo ver todo lo histórico, tanto del procesamiento de la factura como de la aprobación. Y para tener, bueno, pues acceso a todo el log. Vale, pues en este caso pues hemos visto la representación amigable de esa factura electrónica en formato visor HTML, movilidad, ¿vale? Que a través de las aplicaciones Fiori pues el aprobador puede aprobar fácilmente desde el móvil o desde una tablet esta factura y que todo el proceso ya finalmente en estas versiones de BIM se puede hacer desde aplicaciones Fiori sin necesidad de entrar en SACGI, aunque también están disponibles las transacciones de SACGI. ¿Ok? Vale, pues hasta aquí la demo. No sé, Pedro, Alberto, si hay alguna otra pregunta. Sí, tenemos preguntas. Te había dado tiempo para que pudieras hacer la demo, Sí. pero bueno, tenemos preguntas, una relacionada con el tema del OCR, del reconocimiento de los interlocutores, y dice, de cara a las facturaciones internas que hay entre sociedades, es decir, una sociedad que existe como tal, pero también como proveedor, Típico. ¿Qué hacemos? A ver, no sé si quieres contestar tú, Pedro. Bueno, es uno de los casos realmente complejos que nos enfrentamos. Ahí sí es verdad que la facturación electrónica nos va a brindar una mejora importante, ¿vale? Porque en el fichero XML sí están perfectamente identificados lo que es el emisor y el receptor de la factura. En nuestra experiencia depende del cliente, depende de cuál es su estructura de empresas. Sí es verdad que se pueden adoptar diferentes soluciones para solventar este problema, ¿vale?
con diferentes cargas de datos maestros para que no sean utilizadas. También, si son facturas con pedido, pues al tener el pedido también nos permite identificar mejor quién es el emisor y quién es el receptor. Pero sí es verdad que es una de las cuestiones que tenemos con más dificultad en el tema de los CR, ¿vale? Tenemos otra pregunta. En el proceso de reconocimiento de los caracteres de la factura, ¿se precisa en un mapeo de campos PDF o de mapeo de campos PDF a campos SAP? Bueno. ¿Puedes repetir? ¿Cuál es el proceso de reconocimiento de los caracteres de la factura? ¿Se precisa un mapeo de campos PDF a campos SAP? Bueno, respondo. El Outdoor, por defecto, ¿vale? El sistema ya trae un training, ¿vale? Para reconocer el número de la factura, la fecha de la factura, el proveedor, toda esa información ya viene de cero. Pero sí es verdad que en el caso de que haya algún dato que no se reconozca correctamente, en el momento de hacer la validación, en el momento que el usuario corrige al sistema, el sistema también aprende, ¿vale? Y ya identifica, por ejemplo, que en esa factura que no estaba reconociendo correctamente el número de factura, al indicarle simplemente con el ratón, no hace falta programación ni nada de eso, simplemente con el ratón indicando cuál es el número de la factura correcta, el sistema ya aprende y para sucesivas facturas ya reconoce correctamente esa información. Es decir, el mapeo se hace, diríamos, con la propia validación. No es necesario hacer un mapeo al uso, ¿vale? Eso lo trae ya por defecto la aplicación, ¿vale? Y una pregunta más, muy interesante, que nos dice, en el proceso de casación de las posiciones del pedido, en el pedido de compras y las posiciones del pedido en la factura, ¿la realiza por descripción de material o cuál es la regla, ¿vale? Para hacer ese mapeo de posiciones de la factura. Bueno, pues aquí decir que puede llegar a usar la descripción del material, cierto, pero en nuestra experiencia es algo que no suele ser muy efectivo. El mayor facilidad es usar cantidad, los importes, cantidad, precio e importe, ¿vale? Son los datos que sirven. Es útil para machear las líneas de pedido con las líneas de la factura, ¿vale? Pero bueno, cada vez más, y aquí haciendo hincapié también en el tema de la facturación electrónica, cada vez más podríamos disponer de la propia posición del pedido, ¿vale?, en los datos de la factura. Es uno de los datos que está en el formato VL por defecto, que suponemos que el que se usará en España, pero la experiencia en factura electrónica de Francia o Polonia, el número de posición del pedido ya aparece como un dato dentro de la estructura del XML, con lo cual ahí el macheo sería inmediato, ¿vale? Y mejoraríamos mucho la precisión. Pero si no, los campos fundamentales son cantidad, precio e importe. Obviamente, si el proveedor pone el número de material SAP, pues lo podemos usar, o si tenemos mantenido los registros info del número de material del proveedor en nuestro sistema SAP, también se usan esos datos para hacer el macheo de líneas. Vale. Vale, parece que la respuesta dice, en el caso de repetir cantidad y precio, ¿cómo las discierne? Pues no. Ahí ya, en el caso de que para un mismo pedido haya dos líneas con la misma cantidad, precio, importe, el sistema no propone ninguna y ya es necesario hacer un procesamiento manual. Es decir, saltaría una business rule de guía para que el usuario hiciera
la asignación correcta de cuál es la línea que se está facturando, ¿vale? Pero bueno, en una gran cantidad de casos sí sirve para y también es importante que también podemos usar el número de Albarán, no solo el número de pedido, ¿vale? Entonces, para pedidos complejos, muchas veces el disponer del número de Albarán nos resuelve este problema, ¿vale? Reduciendo el número de posibles líneas que tenemos que tener en cuenta. ¿Ok? Vale. Más preguntas. ¿Se puede desarrollar algo Theta dentro de BIM? Sí. BIM es un sistema desarrollado, bueno, obviamente filosofía SAP, es parametrizable, hay muchísima parametrización, pero mucha parametrización se basa en módulos de funciones o métodos que BIM te propone uno por defecto, ¿vale? Pero te permite hacer una copia de ese método o ese módulo de función y implementar el código que tú requieras. Por ejemplo, las reglas de negocio, pues no sé cuántas propone BIM por defecto, son 100 y pico, más de 100. Pero siempre nos encontramos que en todos los clientes implementamos 2, 3 reglas de negocio específicas de su idiosincrasia interna, ¿vale? Entonces, no hay ningún problema en desarrollar este tipo de ampliaciones dentro de BIM. Marta, si tú quieres complementar algo. Perfecto. No, yo iba a decir, Luis, que si quieres te quedas 2 minutos cuando terminemos y comentamos el caso concreto vuestro, ¿vale? Si queréis un momentito, si te parece, por mantener un poco el horario. Si te puedes quedar después 2 minutos, pues lo vemos contigo perfectamente, ¿vale? No sé si hay algo más. Ok. ¿Alguna más? Siempre nos suelen preguntar tiempo de implantación, ¿vale? Tiempo de implantación del proyecto. No sé si hay Marta, es un poco variable, pero bueno, siempre, ahora se nos ve muy encadenados. Siempre tiempo de implantación del proyecto suele ser una pregunta, ¿no? Sí, bueno, ahí depende un poco del alcance, número de países, de cuántos formatos de factura estamos hablando, número de sociedades, pero bueno, podemos hablar en torno a 6 meses. Un poco más, un poco menos, ¿vale? Dependiendo un poco de eso, del alcance, sobre todo el número de países y formatos de factura. Vale, la última rápida, ¿vale? Por no salirnos de tiempo. Dice, ¿por qué implantar BIM ahora? Eso quizá Pedro, ¿no? A lo mejor. Bueno, yo diría que estamos ahora mismo en un momento donde la llegada de la facturación electrónica va a cambiar un poco el paradigma del procesamiento de facturas. Y es una forma de sacarle partido. Es decir, el procesar la factura electrónica como un XML donde no extraigamos esa información y donde no la procesemos, pues no le vamos a sacar una regulación que hay que de otra forma sí podemos mejorar nuestro procesamiento interno de facturas con esta oportunidad, ¿vale? Es decir, yo creo que es el momento de avanzar. Nos viene ahora dentro del año que viene, pero yo creo que es un buen momento para tomar esta decisión. Vale. Genial, pues si no hay más preguntas y por mantener el horario, daros las gracias a todos. Luis, quédate si puedes, ¿vale? Y nada, y para terminar, pues eso, nos gustaría quedarnos con una idea sencilla, ¿vale? La gestión de facturas sigue siendo muchas veces un proceso manual, correo electrónico, cuesta comprobarla, cuesta mirar que los datos están bien, buscar a quién corresponde, validar importe y todo eso muchas veces pues con poca visibilidad y trazabilidad de las facturas. Así que, bueno, un poco me gustaría quedarnos con esa idea sencilla de lo que es BIM. Y nada, de nuevo muchas gracias a todos y nada, esperamos veros pronto en próximos webinars. Que tengan buen día. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.